Bienvenidos, bienvenidas todos y todas en esta hora y damos gracias a Dios por esa bendición de permitirnos estar juntos a través de este medio. Bienvenida a nuestra hermana Nilsa Mateo. En esta hora nos preparamos para orar y dar inicio así al estudio de la palabra en la noche de hoy. Todos y todas son más que bienvenidos y bienvenidas a este lugar que lo convertimos en la casa del Señor. En esta hora transmitimos desde la urbanización Bosque Verde en la ciudad de Caguas, desde Caguas hasta lo último de la tierra. Oramos, mis amados y mis amadas. Padre, gracias te damos por la bendición maravillosa de tu presencia en medio nuestro en esta noche, Señor, que compartimos tu palabra a través del estudio de la palabra. Te suplicamos, Señor, de manera extraordinaria que tú hables a cada una de nuestras vidas, que tú hables a cada uno de nuestros corazones, que al recibir tu palabra, Señor, germine, fructifique, prospere, Señor, para aquello a lo cual es enviada, y que sintamos la manifestación de tu espíritu, de tu poder, de tu gracia, de manera extraordinaria en medio de cada una de nuestras vidas. Bendice cada hermano y cada hermana que está participando de este estudio en esta hora en vivo, Señor, pero también aquellos que estarán en el tiempo diferido recibiendo tu palabra. Que tu palabra sea de bendición a cada persona que tiene contacto con ella en esta hora. Agradecidos y agradecidas, Señor, por tu poder, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, pero sobre todo, Señor, por tu presencia aquí conmigo y allí con cada hermano y hermana. Te agradecemos, Señor, en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Qué alegría. Bienvenida a nuestra hermana Lidia en esta noche y los hermanos y hermanas que se fueron uniendo en esta transmisión mientras teníamos la oración. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Es un día de hacer conciencia sobre la lucha de la justicia y la equidad para las mujeres en el mundo entero. Así que seguimos en esa lucha por la justicia, por la equidad, para afirmar que todos los seres humanos tenemos el mismo valor delante de la presencia del Señor, y permite el Señor que algún día, en vez de continuar levantando la justicia y la equidad, podamos estar celebrando que todos y todas tenemos igual capacidad de participación en todas las profesiones y en todos los lugares del mundo. En esta hora damos la bienvenida a nuestra hermana Yoli González y también les invito a cada uno y a cada una de ustedes a buscar en la palabra del Señor en el Salmo 51. Hoy vamos a estar tocando esa oración. Estamos en esta serie de estudios, ¿verdad? Estudios acerca de oraciones que se encuentran en la Biblia, y hemos hablado de varias oraciones. La semana pasada estuvimos hablando de una de las oraciones de Daniel como profeta de Dios. En esta hora vamos a buscar en el Salmo 51, que se encuentra una oración de perdón y confesión y arrepentimiento del salmista David. Dice así la palabra del Señor, Salmo 51, los versos del 1 hasta el 12. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí que en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad, y en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame como hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos
que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y me parece a mí que ese verso 10 es la clave, ¿verdad?, de todo esto que está aquí ocurriendo con el salmista David. Y como les dije anteriormente, y para las personas que se están uniendo en esta hora, estamos en la serie de estudios bíblicos que tienen que ver con oraciones en la Biblia. Oraciones en la Biblia que hablan a nosotros y a nosotras de manera extraordinaria. Oraciones poderosas que trabajan al interior de cada una de nuestras vidas. Nos hemos acercado a la oración sacerdotal de Jesús. Nos hemos acercado a la oración del Padre Nuestro. Hemos estado analizando la oración del publicano y el fariseo. Hemos visto la oración de Daniel en medio de la vida de su pueblo. Y hoy estamos con la oración de David. Y he seleccionado para el día de hoy esta oración de confesión, de perdón, de arrepentimiento del salmista David, porque también estamos celebrando, en este tiempo estamos observando lo que es la Cuaresma. Esos 40 días que nos llevan en preparación para asumir juntamente con Cristo la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Salmo 51 es un salmo de vital importancia dentro de lo que es este periodo de Cuaresma, porque es un salmo que nos confronta con nuestra propia realidad humana, con nuestras propias situaciones de vida. Como les dije, es un salmo de arrepentimiento, es un salmo de una confesión profunda, pero también es un salmo que nos deja ver la gracia, el perdón, la restauración de Dios al interior de cada una de nuestras vidas. Fíjense, mis amados y mis amadas, que el arrepentimiento y el autoexamen de conciencia, evaluar nuestra vida, también como decía el salmista, examíname, Señor, mira al interior de mi vida, mira a ver si hay camino de perversidad en mi corazón y endereza mis pasos, endereza mi vida. Estoy parafraseando, ¿verdad?, del Salmo 139, pero es importante que todos y cada uno de nosotros hagamos ese autoexamen de conciencia, escudriñemos nuestro interior, examinemos nuestro espíritu, examinemos nuestro corazón, veamos cuál ha sido la reacción de nuestra vida ante distintos escenarios que nos ha tocado vivir y podamos nosotros y nosotras tener ese proceso de confesión, de arrepentimiento y de perdón delante de la presencia del Señor. Y ese salmo adjudicado a David, Salmo 51, se da dentro de un contexto bien particular que estuvimos hablando la semana pasada en el sermón del miércoles de cenizas, ¿verdad? Se da en un contexto bien particular donde David cometió una serie de pecados delante del Señor. Entre ellos el adulterio, el asesinato, el ocultar lo que había hecho, la soberbia por no confesar su pecado. Así que es interesante hoy que estamos afirmando ese Día Internacional de la Mujer Trabajadora, donde hemos visto cómo mujeres en distintos momentos han sido violentadas, han sido marginadas, han sufrido de manera extraordinaria. Vemos aquí que el rey David, por su posición real, se impuso sobre una mujer llamada Betsabé. Y usted podría decir, pero ella fue voluntariamente. Bueno, aquí
si ella no se presentaba delante del rey, era la muerte. Y si acudía delante del rey, estaba mal. Así que no importaba la posición que asumiera Betsabé, siempre iba a estar mal, porque en aquel tiempo, las mujeres no tenían mucho poder decisional, ¿verdad? Y mucho menos delante de la presencia de un rey que era un escogido, una persona prominente, una persona a la cual no se podía negar ninguna otra persona delante de esa presencia del rey. Así que a David le correspondía estar en batalla, pero decidió quedarse en el palacio y no acudir a la batalla. Y desde la terraza del palacio vio a Betsabé, que era esposa de Urías, quien sí se encontraba en la batalla en aquel momento. Deseó a Betsabé, envió por ella, la tomó, tuvo relaciones sexuales con ella y Betsabé quedó embarazada. Y cuando David se enteró de la noticia de ese embarazo, trató de ocultar lo que había ocurrido. Así que para tratar de ocultar lo ocurrido, manda a buscar a Urías, el esposo de Betsabé. Y David pretendía que Urías se acostara con Betsabé sin que Urías supiera lo que había acontecido. Pero cuando usted lee la historia allá en Segunda de Samuel, usted va a encontrar que Urías no entró a su casa, se quedó afuera, no se acostó con su mujer. Y cuando David fue notificado que esto había ocurrido, David envía a buscar a Urías y le da una carta para que lo pongan al frente de la batalla. Urías no sabía nada. Urías muere al frente de la batalla porque el rey mandó a que fuera colocado al frente de la batalla. Así que David buscó todos los medios posibles, escuche bien, por ocultar lo que había hecho. Quebrantó 2 mandamientos del decálogo, ¿verdad? De los 10 mandamientos. No matarás y no cometerás adulterio. El mandamiento 6º y el mandamiento 7º. Y además de todo, se quedó callado de lo que había planificado en su corazón. Y fíjense que para aquel tiempo, esto eran acciones o prácticas comunes dentro del pueblo egipto, dentro del pueblo de Babilonia, dentro del pueblo de los edomitas, de Edom, y dentro del pueblo de Moab. Pero no así dentro del pueblo de Israel, no así dentro del pueblo escogido por Dios. Así que al principio David tuvo un silencio, como decimos, sepulcral, ¿verdad? No dijo nada, parecía que todo iba muy bien. Como algunas personas, ¿verdad?, se comportan y pareciera que todo va bien. Sin embargo, cuando leemos el Salmo 32, el verso 3, nos deja ver que el silencio de David no era porque se sentía bien, sino porque estaba atormentado al interior de su vida. Su silencio no era un silencio de reflexión profunda y de meditación y entrega al Dios vivo. Su silencio era el silencio de la tormenta interior que estaba viviendo por la secuencia de acciones, de malas decisiones que había tomado, de acciones que atentaban contra Dios, de acciones que atentaban contra la vida. Y fíjense cómo dice el Salmo 32, 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.
David sentía que al interior de su vida se estaba secando, que al interior de su vida estaba marchitado delante de la presencia de Dios. No podía sentir que estaba vivo, al contrario, sentía que la muerte espiritual había llegado al interior de su vida. Fíjese que podemos ocultarles a las personas todo lo que querramos ocultar, pero a Dios nunca, y nunca es un absoluto. Nunca podemos ocultarles las cosas de nuestra vida, ni aún nuestro pensamiento, al Dios que vive y reina para siempre. Porque aún no está la palabra en nuestra boca, y solamente de pensarla en nuestra mente, Dios la conoce. Y fíjense que Dios le envió al profeta Natán. Y Natán le plantea la situación propia de David en forma de una parábola, para que David pudiera comprender la intensidad de todo esto. Eso usted lo va a encontrar en 2 de Samuel, capítulo 12, versos del 1 al 6. Y Natán comienza a decirle a David: mira, había un hombre muy rico que tomó una ovejita de un hombre muy pobre y se la arrebató y dejó a este pobre hombre sin ninguna propiedad, sin ningún recurso. ¿Qué tú crees que deberían hacerle a ese hombre? Y David cree que Natán le está diciendo un cuento para otra cosa. Y David mismo dice, enfurecido, cuando usted lea va a encontrar que David, enfurecido con la parábola que le había contado Natán, dice: a tal hombre que ha hecho tal cosa merece la muerte, y que pague 4 veces el valor de la oveja. 4 veces el valor de la oveja. Fíjese que David se enfurece por ese acto de injusticia que ha cometido ese hombre rico que lo tiene todo y le ha arrebatado una oveja a un hombre pobre que no tiene absolutamente nada. Natán se corre un gran riesgo. Aunque era profeta de Dios, no podía denunciar el pecado de David abiertamente y mucho menos señalarlo. Pero Natán le dice: ese hombre eres tú, que tomaste a Betsabé, la mujer de Urías, y luego mandaste asesinar a Urías. Fíjese que cuando Natán hace ese señalamiento abierto, directo, contundente, sin buscar otros caminos que no sea lo que tenía que decir, Natán pudo haber muerto solamente con que David levantara su rostro, o levantara su mano, o levantara su cetro. Sin embargo, al interior de David, que había dicho ya en la expresión: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. En el interior de David había tal tormenta espiritual que él no le quedó más remedio que aceptar que él había pecado contra Dios. Sí, sí, Señor, he pecado contra ti. Hizo como el hijo pródigo, cuando entra en su proceso de conciencia, cuando ha malbaratado todo, dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. David acepta que ha pecado delante de la presencia del Señor. Y a mí me parece que esta es una lección poderosa, mis amados y mis amadas, que podamos nosotros y nosotras tener un examen al interior de nuestra conciencia y reconocer cuando hemos pecado contra el Señor, cuando hemos pecado contra nuestro prójimo, contra nuestros hermanos y hermanas, y hasta contra nuestra propia dignidad como seres humanos. Fíjese que la primera parte del Salmo, los versos del 1 al 2, vamos a encontrar que es una súplica directa. Y este salmo, como les dije al principio, para aquellos que se están uniendo ahora, es la respuesta a esa confrontación que hace el profeta Natán de parte de Dios. Quien está confrontando a David es Dios
a través de los labios del profeta Natán. Y fíjese cómo comienza David su súplica directa delante de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David había pecado, había reconocido su pecado, fue, ¿verdad? Todo el pecado que había cometido, porque comenzó por uno y siguió una hilera de pecados. La confrontación de Dios era necesaria en su vida porque ya él estaba cayendo en una sequía espiritual, en un momento de quebranto espiritual, de agotamiento espiritual. David fue conmovido, escuche bien, conmovido con la palabra que recibió de Dios en los labios del profeta Natán. Y cuando recibe esa palabra, en lugar de enfurecerse y tratar de justificar su pecado, él se conmueve al interior y se desborda con honestidad y con quebrantamiento delante de la presencia del Señor. Ten piedad de mí. Esa parte ya es una oración. Ten piedad de mí, oh Dios. Es una oración de un hombre que sabe que ha pecado. Y es una confesión, escuche bien. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Es una confesión buena, directa, sin excusas y con claridad. Es una confesión como si le hubiese dicho las palabras que pronunció en 2 de Samuel 12:13. Pequé contra Dios. He pecado contra Dios. Fíjese la admisión de responsabilidad que hace David. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Aquí hay un verdadero quebrantamiento, mis amados y mis amadas. Fíjese que David no está diciendo que él merece piedad y misericordia. Lo que está diciendo, Señor, por tu misericordia, ten compasión de mí. Ten compasión de mí, no porque Él lo merezca. Y realmente no merecemos el amor y la gracia de Dios, pero a Dios le place amarnos, darnos su gracia, darnos su perdón, restaurar nuestras vidas, mis amados y mis amadas. David reconoce, fíjese que David reconoce que en él hay multitud de pecados, pero también reconoce que en Dios hay multitud de misericordia y de piedad. En Dios hay multitud de amor, que en Dios hay multitud de compasión. Fíjese, conforme a la multitud de tus piedades, de tu misericordia, de tu amor, de tu gracia, de tu compasión. Hay pecado en cada uno y cada una de nosotras, mis amados y mis amadas, pero hay gracia abundante del Señor para limpiar multitud de pecados. Fíjese cómo David utiliza palabras para decir que necesita la limpieza al interior de su vida, que necesita la limpieza al interior de su corazón. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Él necesita que Dios haga una obra de limpieza, que Dios haga una obra de restauración para poder regresar delante de la presencia de Dios con gozo y con bendición. Con gozo y con bendición. Fíjense que la segunda parte de esta oración que estamos estudiando en esta noche, los versos del 3 hasta el 9, son la confesión abierta que está haciendo un corazón con verdadero arrepentimiento. Porque podemos pecar y pedirle perdón al Señor, pero no tener arrepentimiento y volver nuevamente a llover sobre mojado. Así que hay arrepentimiento en el corazón.
porque reconoce que no fue una sola falta, sino múltiples rebeliones en su vida. Fíjese cómo David establece: mi pecado está siempre delante de mí. Fíjese, no es que David estaba constantemente pecando sin parar. Es que él había pecado y en su silencio no podía borrar lo que había hecho. Una y otra vez venía a su corazón. Una y otra vez el Espíritu de Dios está redarguyendo el interior de David. Él era un rey, pero no quiere decir que estaba exento de las cosas que hizo. Él era un rey, pero necesitaba presentarse delante de la presencia de Dios acepto. Necesitaba recibir ese perdón de Dios, esa limpieza del corazón. Y fíjese que dice: mi pecado está siempre delante de mí. Trató de ocultarlo, pero lo tenía muy presente. Es como una pesadilla que constantemente va y viene al interior de su vida. Fíjese que hay algo interesante, porque él dice: mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado. Él está asumiendo su responsabilidad por lo que ha hecho. Fíjese que contra ti solo he pecado. Es una expresión que no se puede tomar a la ligera, ni que tampoco podemos decir que cuando pecamos solamente pecamos contra Dios. Porque David no solamente estaba admitiendo que había ofendido a Dios, también ofendió a Betsabé, ofendió a Urías, ofendió sus familias, ofendió su propia familia, ofendió su reino y hasta él mismo, en ese enredo que produjo toda esta cadena de pecados. He hecho lo malo delante de tus ojos. Por más que lo ocultó, David sabía que no hay nada oculto que no haya de ser revelado ante la presencia de Dios. David sabía que aunque los demás no lo vieran, Dios lo había visto. Fíjese que insiste: borra mis rebeliones, lávame más de mi maldad, limpia mi pecado. Y ahora dice: purifícame. Y purificar es una limpieza mucho más profunda que una limpieza normal. Purifícame, límpiame, purifícame como hisopo. Y el hisopo se utilizaba para impregnarlo con la sangre del cordero para el perdón de los pecados, para purificar los pecados, para quitar el pecado. El hisopo, un material de tela o de algodón que se utilizaba para impregnarlo, para llenarlo de esa sangre, y al tocarlo era un símbolo de que el pecado había sido limpiado. Y fíjese que David le pide a Dios que sea Dios quien lo purifique a él, como ese hisopo que usaba el sumo sacerdote para declarar la limpieza de los pecados. David confiesa su pecado y pide perdón de múltiples formas. Hay un quebranto tan grande en él que no sabe ya de qué manera decirle a Dios: límpiame, restáurame, regrésame al lugar donde debo estar. No fue que Dios lo quitó de ese lugar. David mismo se quitó. Y mis amados y mis amadas, cuando pecamos contra el Señor, no es el Señor quien nos aleja. Quienes nos hemos alejado de la presencia del Señor somos nosotros y nosotras mismas. Dios siempre, y grábese esto bien en su corazón, Dios siempre quiere que estemos cerca de Él. Dios siempre quiere que estemos al lado de Él. Dios siempre va a estar al lado de nosotros y de nosotras. Aun cuando pequemos, quien se aleja espiritualmente es el pecador, es la pecadora, porque la gracia de Dios siempre se acerca a cada una de nuestras vidas. No era que Dios no podía perdonar a David, porque fíjese la insistencia: borra, limpia, límpiame, purifícame, lávame.
Fíjense la insistencia de David en ese proceso purificador, en ese proceso de limpieza. Ya no se trata de que Dios no lo quiere perdonar. Dios siempre tiene perdón para cada una de nuestras vidas. Pero cuando hemos pecado con intención, cuando hemos pecado con profundidad, nosotros mismos, nosotras mismas no podemos perdonarnos. Y aquí hay dos perdones. El perdón de Dios, la gracia inmerecida de Dios se vierte sobre cada una de nuestras vidas, pero también al interior de nuestras vidas debemos perdonarnos a nosotros y a nosotras mismas para poder, como decimos en buen español, pasar la página y continuar adelante en el nombre del Señor. Ya en este proceso del Salmo, David tiene una lucha al interior de su espíritu. No siente el perdón de Dios aun cuando Dios le está perdonando. Y necesita un proceso mucho más profundo para poder sobrepasar ese momento. Y entonces se da cuenta que lo que necesita es la restauración de su corazón, la restauración de su espíritu, la restauración al interior de su vida. Por eso es que expresa de los versos 10 al 12, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. No solamente límpiame el pecado que he cometido, sino que yo pueda vivir en rectitud, que yo pueda vivir en integridad, que yo pueda vivir delante de ti una vida aceptable a tu presencia, aceptable a mi fe, aceptable al amor a aquellos y aquellas que me rodean. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David reconoce que quien único puede restaurar el corazón es el Dios de la vida. Crear se trata de algo nuevo. Y lo que está pidiendo David es que Dios haga nuevo su corazón, su interior, su espíritu, su vida. Que sea una experiencia nueva, renovadora. Fíjese que el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, verso 26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Ese es el poder restaurador de Dios al interior de cada una de nuestras vidas. Fíjese que David sigue afirmando y dice: por favor, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía que esta experiencia lo había secado espiritualmente, necesitaba ser restaurado y también tenía un ejemplo en su vida. Cuando Saúl se envolvió en tanta soberbia, el Espíritu de Dios ya no estaba de esa manera al interior de su vida, y David recuerda lo que ha visto en la vida de Saúl y le pide a Dios: no permitas que tu espíritu se aleje de mí. No permitas que esa unción tuya se vaya de mi vida. Y fíjese que reconoce esa necesidad espiritual. No quiere experimentar la ausencia de Dios al interior de su vida, porque cuando eso ocurre, el vacío interior es demasiado grande. Y pide al Señor no solamente que no quite el espíritu de su interior, sino que le devuelva el gozo de la salvación. Cuando hemos pecado, mis amados y mis amadas, perdemos el gozo de la salvación. No sentimos que somos salvos. Es importante sentir ese gozo, porque la miseria espiritual que tenía David era tan grande que necesitaba ser contrarrestada con la plenitud del gozo de Dios al interior de su vida. Fíjese que el fundador de la iglesia metodista, Juan Wesley, allá en Inglaterra, él no se sentía perdonado y no sentía ese gozo de la salvación en medio de su vida. Y una noche, pidiendo una y otra vez sentir ese gozo, Dios le permitió tener una experiencia
de vida espiritual. Dios le permitió experimentar el avivamiento al interior de su espíritu y sentir que sus pecados habían sido perdonados. Y cuando sintió que sus pecados habían sido perdonados, comenzó a experimentar esto que David estaba pidiendo, el gozo de la salvación. Mire, mi hermano y mi hermana, no deje que nada ni nadie le quite a usted el gozo de la salvación. Porque ese gozo de salvación es lo que nos mantiene de pie espiritualmente en medio de cualquier batalla. Que el Espíritu de Dios esté a nuestro interior, que sintamos esa restauración, que sintamos la obra de Dios al interior de nuestras vidas, esa nueva creación que Dios opera a nuestro interior. Ese es el gozo de la salvación que sentimos por lo que Dios ha operado al interior de cada una de nuestras vidas. Como les dije al principio, nos encontramos en este tiempo de Cuaresma. Como les dije al principio, este es un tiempo de autoexamen, es un tiempo de evaluación al interior de nuestras vidas, de confesar nuestros pecados, de arrepentirnos de manera extraordinaria y permitir al Señor que opere cambios al interior de nuestro corazón, permitir al Señor que nos restaure de manera extraordinaria, que el gozo del Señor no se nos vaya por cualquier situación o circunstancia, que el Espíritu de Dios more en cada uno y cada una de nosotras. Esta gran lección es la que nos ofrece David a través de su oración de confesión. Es la gran enseñanza que recibimos en este Salmo 51. Confesar nuestros pecados delante del Señor hace que el Espíritu de Dios nos dé esa llenura y sentir ese gozo de salvación al interior de cada una de nuestras vidas. Esta noche damos gracias al Señor por el salmista David. Y en otra lectura, ¿verdad? En otra versión de la Biblia, la versión de traducción del lenguaje actual, yo quiero volver a leer el Salmo en esta noche. Y luego vamos a orar. Permite al Señor que ese gozo de salvación, que ese Espíritu Santo llene nuestro espíritu y que nuestro corazón sea nuevamente creado delante de la presencia del Señor. Dice así la palabra del Señor: Dios mío, tú que eres todo bondad, ten compasión de mí. Tú eres muy compasivo. No tomes en cuenta mis pecados. Quítame toda mi maldad. Quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. A ti y solo a ti he ofendido y he hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente y tengo que admitir que he sido malo. Tú quieres que yo sea sincero y por eso me diste sabiduría. Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Ya me hiciste sufrir mucho. Devuélveme el gozo. No te fijes en mi maldad y no tomes en cuenta mis pecados. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos. Repita eso conmigo. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos. Cambia todo mi ser. No me apartes de ti. No me quites tu Santo Espíritu. No me apartes de ti. No me quites tu Santo Espíritu. Dame tu ayuda. Dame tu apoyo. Enséñame a ser obediente
y cambiar esta manera de vivir para volver a ser feliz. Ese es el deseo de Dios, que usted y yo vivamos con gozo, que seamos felices, que seamos plenos, plenas, y que la llenura del Espíritu transforme nuestro espíritu. Oramos en esta hora. Padre, venimos delante de tu presencia y te damos gracias, Señor. Te damos gracias por el salmista David. Te damos gracias por el rey David, por ese pastor de ovejas que supo reconocer sus faltas delante de ti y que supo reconocer que cuando ocultamos nuestra maldad o intentamos ocultar nuestra maldad delante de ti, hay un sufrimiento al interior de nuestras vidas que solamente tú puedes quitar con ese gozo maravilloso de salvación que viene al interior de nuestro espíritu. Te suplicamos, Dios, en esta hora, que tú nos perdones, Señor, por todos los pecados que hayamos cometido delante de tu presencia. Que tú nos perdones en esta hora, que tú nos liberes. Crea en mí, en mis hermanos y en mis hermanas, un corazón limpio y que un espíritu recto nos sustente en esta hora. Devuelve el gozo de la salvación al interior de nuestras vidas, porque reconocemos nuestro pecado, pero también reconocemos que en ti hay gracia y bendición para restaurar nuestras vidas. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú nos perdones. Asimismo, todas las peticiones que mis hermanos y hermanas han presentado en esta noche, que tú, Señor amado, operes en cada una de ellas. Aquellos que necesitan sanidad, aquellos que necesitan liberación, aquellos que necesitan restauración, que en el nombre de Jesús reciban sanidad, liberación, restauración. En el nombre de Jesús somos perdonados y perdonadas. Gloria sea al Señor. En esta hora te pedimos, Dios, que tu bendición sea con todo tu pueblo, aquí reunido en esta hora, con tu pueblo que se reunirá más adelante, que tu bendición la recibamos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Mis amados y mis amadas, gracias por su fiel compañía en esta noche. En esta noche les decimos gracias por su fiel compañía. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que te dé su abundante paz. Dios les bendiga.